el puerto, si me pudiera aclarar, si ya entiendo que en el proyecto que se va a firmar, Guatemala está comprometido a hacer un primer desembolso de 9.9 millones de dólares aproximadamente. ¿De dónde se van a sacar esos fondos y si ya se tienen? ¿Y quién sería la unidad ejecutora encargada de hacer ese pago? ¿Cómo se va a hacer hacia el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? En el caso del ferrocarril, también entiendo que Guatemala tiene que presentar estudios para determinar si es viable o no que se pueda hacer el proyecto. Ya se tienen esos estudios y desde el Ejecutivo se considera que es viable hacer ese proyecto tomando en cuenta la conflictividad y todas las personas que viven en la vía del tren. Y tengo otras preguntas para usted, pero no sé si me responde estas primero. Gracias. El dinero está... A ver, es muy importante, Leslie, lo que usted está diciendo, porque el arreglo que tenemos ahora y la carta de entendimiento que vamos a firmar con el ejército, entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército de Guatemala, es para la realización de todos los estudios necesarios y el diseño para la implementación de la ampliación del Puerto Quetzal. Es decir, el Estado de Guatemala está contratando bajo el marco de un acuerdo, una tipología que se llama de gobierno a gobierno a el ejército norteamericano para que lleve a cabo esta labor. Y el primer pago que está previsto es un pago que está ya, lo hace Puerto Quetzal, está ya en la caja de Puerto Quetzal, y será trasladado mediante los mecanismos que están establecidos para esta transferencia, porque implica que tiene que ser transferido eventualmente a la cuenta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano a través de mecanismos que están acordados con, entiendo que es el Ejército de Guatemala, y entonces habrá ahí una transferencia de fondos, pero los fondos son fondos de Puerto Quetzal. Gracias, señor presidente. Sobre el tren, en este momento se encuentran precisamente el grupo también del Cuerpo de Ingenieros, pero esta vez de aquellos especializados en ferrocarriles que están haciendo los estudios para identificar cuáles son los requerimientos. No es la primera visita, de hecho creo que es la tercera visita, ya se ha venido llevando a cabo. Están en una visita de varios días visitando las distintas regiones del ferrocarril, porque estarán en Puerto Barrios, pero van a estar también en la zona de Puerto Quetzal, etcétera. Y es parte de precisamente la realización de los estudios para poder identificar cuáles son los tipos de las opciones constructivas para ferrocarril que tenemos abierta delante de nosotros. Y dentro de eso, efectivamente, se considera el estudio sobre la situación de partes de la vía en donde ha existido algún tipo de invasión o asentamiento, y cuáles son las distintas alternativas que podrán ser consideradas en su momento para resolverlo. Gracias, señor presidente. La periodista tiene 3 preguntas. Rogamos que sean bien concisas. Se las voy a hacer de una vez, así usted las responde. Y es sobre la situación del partido Semilla, presidente. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué usted está mediando para resolver la situación de el fraccionamiento que hay entre la bancada, tomando en cuenta que su mandato es apolítico? La segunda pregunta es, ¿por qué se está utilizando al MIES? Porque sabemos que hay una facción que de alguna forma propone a Abelardo Pinto como un candidato presidencial para 2027, y el MIES se estaría utilizando como un vehículo político para tener esa aceptación. ¿No considera usted que no es correcto? Y la tercera sería, pues en el hecho de que Semilla esté proponiendo un nuevo partido político, se puede interpretar como una derrota porque por la criminalización que el mismo partido ha dicho que ha tenido de parte del Ministerio Público
pues no se logró lo que se había prometido sobre poder sacar a la fiscal general y terminar esa criminalización que también usted mismo ha expresado en otros espacios. Esas son mis 3 preguntas. Empiezo por la última, Leslie. La fiscal va a salir. Ya les he dicho yo, está contra un reloj. En el mejor de los casos saldrá el 16 de mayo del año entrante, del año 26, cuando yo, de acuerdo a lo establecido legalmente, nombraré a un o una fiscal para sustituirla. O sea que, desde ese punto de vista, ¿dónde está el fracaso? Nosotros, este gobierno, va a nombrar a la sustituta o sustituto de la fiscal actual. Lo que ha sucedido es que efectivamente en esa desesperación de esa gavilla agazapada en el Ministerio Público, han intentado hacer cualquier cosa. En primer lugar, recuérdese, para evitar que tomáramos posesión, y después han intentado cualquier cosa que se les pasa con la cabeza con tal de tratar de generar inestabilidad e incertidumbre. No les resulta. Nosotros seguimos adelante, nosotros estamos trabajando. Mire lo que estamos haciendo. Mire cuántos hospitales se están construyendo. Mire cuántas escuelas llevamos ya remozadas. Sí, es molesto tener a un Ministerio Público que está obsesionado con, a través de mentiras y desinformaciones, generar inestabilidad, pero el gobierno no para, sigue adelante trabajando, generando el desarrollo. Lo que han logrado hacer desafortunadamente es, como no lograron impedir que la candidatura del Movimiento Semilla, el candidato, el binomio electo por el Movimiento Semilla, con un fuertísimo respaldo popular, tomara posesión, es por medios ilegales absolutamente y espurios, por medio de mecanismos de denegación de justicia que han ocurrido en los distintos niveles del sistema de justicia del país, han impedido que el partido Semilla continúe como cualquier otro partido, y han, por medio de ese control judicial espurio, evitado que el partido que ganó las elecciones con el mandato popular más amplio y que tiene una representación significativa en el Congreso pueda usar sus derechos plenos en el Congreso de la República. De manera que lo que está sucediendo ahora es que los miembros del partido están analizando la forma como hay que organizarse para participar en las próximas elecciones, y dentro de eso pasan las distintas opciones electorales que ellos estarán considerando, y es simplemente porque lo más absurdo sería quedarse de brazos cruzados y dejar que esa acción mezquina y absurda del Ministerio Público de ilegalmente negarle los derechos a un partido político y a los millones de personas que lo apoyaron sea recompensada con la inactividad. Entonces están buscando cómo hacer ese replanteamiento. La segunda pregunta es que no, el Ministerio de Desarrollo no está involucrado. Lo que sucede, Leslie, es que hay una campaña de desinformación. Bueno, no tengo que relatársela a usted, yo creo que usted la conoce muy bien, la debe ver todos los días en sus redes, en sus aparatos, que hay, y parte de eso se utiliza también en este sentido para decir que el Ministerio de Desarrollo se está utilizando. Ni el Ministerio de Desarrollo ni ningún otro desarrollo se va a utilizar para fines partidarios. Estamos haciendo el trabajo de desarrollo que nos exige el país. Y en tercer lugar, yo no estoy mediando entre los distintos sectores, pero me he reunido con grupos que me vienen a consultar
sobre la situación actual y en donde yo lo que he hecho es indicar que cualquiera que sea la solución que se encuentre, lo que corresponde es, en atención y respeto a ese pueblo de Guatemala que confió el voto en el movimiento Semilla, en sus candidatos electorales o al Ejecutivo, hacerlo en sentido de cooperación, coordinación y unidad. Y ese es el llamado que he hecho, pero no es mi tarea estar involucrado en el tema partidario. Usted lo dijo, mi tarea es gobernar en beneficio de todos, pero he hecho este llamado a la unidad y sigo dedicándome a mis tareas ejecutivas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Sofía Araujo de TVGT Noticias. Pregunta para su persona, señor presidente. Presidente, muy buenos días. Quiero tal vez acuerparme un poco por la pregunta que hizo mi compañera antes. Tomando en cuenta esta, digamos, fricción del partido Semilla en el Congreso, todos los diputados están sabidos de esto, señor presidente. Ayer consultamos a algunos de ellos y pues indicaban unos que no, otros no están del todo de acuerdo. Sabemos que esto es normal en la política. ¿Quién se va a encargar de cabildear ahora los temas, digamos, en conjunto de leyes en el Congreso de parte de la bancada oficialista, tomando en cuenta que ustedes incluso presentaron hoy una? ¿Quién va a tener esa labor? Estos grupos, ¿verdad?, que se ven dentro del mismo partido, ¿a quién considera usted? La bancada ha definido un mecanismo. La bancada tiene una jefatura, es una jefatura que está compuesta por 4 personas, Samuel Pérez, José Carlos Sanabria, Victoria Godoy y Laura Marroquín. Estas 4 personas son la jefatura de bancada. Con esta jefatura de bancada me reúno yo todas las semanas para poder discutir precisamente los temas de agenda legislativa. Así que será la bancada la que vaya definiendo cuáles serán los mecanismos. Nosotros, desde el Ejecutivo, lo que hacemos es trabajamos con la jefatura establecida. Hay una breve repregunta, señor presidente. En realidad es otra pregunta, pero es más directa. En un año aproximadamente usted tomará la decisión de la elección de un nuevo fiscal. Al ser esta una decisión, digamos, del presidente, ¿qué garantías hay de continuar la transparencia, la independencia y, digamos, con el nuevo fiscal, abogada o abogado, qué garantías hay que realmente va a cumplir, será independiente, ¿verdad?, el Ejecutivo? ¿Y cómo se va a garantizar eso en un gobierno transparente? Es precisamente el objetivo. O sea, lo que tenemos que corregir, Sofía, es la opacidad, la utilización, la desvergüenza que se ha establecido en el Ministerio Público. Eso es lo que hay que corregir. Hay que restablecer precisamente la autonomía, la independencia, la objetividad, tener un Ministerio Público que en vez de servir a los corruptos de turno, o se empiece a servir a la justicia y al pueblo de Guatemala. Y nuestro compromiso es clarísimo para que el proceso sea transparente y que la persona seleccionada tenga un compromiso con ese objetivo. No nos interesa empezar a hacer utilización del Ministerio Público para persecución y criminalización política, arreglo de cuentas, empezar a tapar hoyos como se ha hecho y como se sigue haciendo. Nuestro objetivo es rescatar la función del Ministerio Público, la dignidad del Ministerio Público, porque creemos que sin un Ministerio Público capaz de operar en esas condiciones, no vamos a poder salir de esta situación en donde tenemos todavía francotiradores corruptos tirando desde parapetos en el aparato de justicia. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Pregunta para su persona, señor presidente. Buenos días, presidente y funcionarios. Presidente, le quería hacer 3 consultas. La primera, ¿qué opina usted de los traslados
de las personas vinculadas al caso Semilla, al preventivo de la zona 18. Esto por el juzgado séptimo, sería la primera. La segunda, presidente, ¿qué se va a hacer con estos maestros que no están dando clases? Ayer el Ministerio de Educación reportaba que varios centros educativos pues estuvieron cerrados. Tercera, ¿cuáles son sus razones para el levantamiento de la reserva del artículo 27 del Tratado de Convención de Viena? Gracias. Recuérdeme, la primera era... Es sobre el sistema penitenciario, señor Mire, presidente. el traslado es precisamente de lo que veníamos hablando. El traslado arbitrario de personas que además es hecho de manera ilegal, es una evidencia de la medida en que el sistema de justicia tiene secciones que están totalmente en manos de personas que lo utilizan para criminalizar y para perseguir. En el caso de los traslados de Fernando Masaya, la instrucción de ser trasladados primero de Mariscal Zavala a la zona 18, ahora una orden de a cualquier lugar menos a Mariscal Zavala, son sencillamente expresión de esa arbitrariedad que no tiene más intención que encebarse sobre los derechos de personas que están injustamente y espuriamente acusadas, con actitudes que constituyen formas de tortura, porque lo único que buscan es tratar de exponer, arriesgar y empeorar las condiciones de detención de estas personas. Por eso el Ministerio de Gobernación y el sistema de presidios están tomando las acciones necesarias para actuar como se los ordena la ley, en protección de los derechos de los privados de libertad y en este caso específico los derechos de las personas que están siendo hostigadas con intención de tortura por parte del juez Freddy Orellana. Sobre la huelga de los maestros, mire, hubo un llamado a una huelga general el día de ayer. Y al final resultó que hubo problemas en algunas escuelas exclusivamente. La gran mayoría del Magisterio Nacional se presentó a cumplir sus funciones con sentido de responsabilidad y con el amor a la labor docente que los caracteriza. En el caso de los maestros que no cumplan con lo que está establecido y sobre todo que no acaten los amparos que ya están vigentes, se operará de acuerdo a la ley. Y las razones para retirar la reserva al artículo 27 de la Convención es porque sencillamente, y creo que ha sido explicado de manera magistral acá, es un retiro que lo que hace es ratifica el principio de legalidad y de apego al derecho internacional que está establecido constitucionalmente en nuestra Constitución. No había, en todo caso, era una reserva que no tenía efectos adecuados y fue retirada en ejercicio de las funciones constitucionales que me corresponden y usando los procedimientos legales establecidos. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. Buenos días, señor presidente y autoridades.
Señor presidente, bajo el precepto de derechos humanos que usted ha estado conversando y posicionando en Guatemala, quisiera consultarle si hay alguna disposición específica para el sistema penitenciario con relación a estas órdenes de los jueces para traslados y si vienen del Ejecutivo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en materia de derechos humanos, usted mencionó que podía tipificarse como tortura las intenciones de algunas órdenes judiciales. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, veteranos militares que tienen 10 años o que van a cumplir 10 años ya en enero próximo de estar en prisión preventiva. Si nos puede contar qué opinión le merece en función de derechos humanos y si eso también podría tipificarse en el tema de tortura. Y la tercera pregunta, tenemos información preliminar que desde el occidente del país la mayoría de escuelas no están hoy específicamente realizando clases. Si usted también nos pudiera dar su opinión al respecto de eso, el Mineduc ayer nos indicó que el 84% de las escuelas estaban habilitadas y el 16% eran los que no estaban operando. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Sobre lo último, los datos que yo tengo son los que usted me dio. El 84% funcionó, el 16% no funcionó. Ese es el número de personas que acudieron al llamado, por lo que el sistema básicamente estuvo funcionando. No tengo nuevos datos para poder comentárselos. Lo que le puedo avisar es confirmar lo que ya dijimos, es que nosotros vamos a continuar operando en el marco de la ley y en atención al interés superior del niño, que es lo que motiva el amparo que obliga a que no se suspendan las clases por razón de estas disputas alrededor del pacto. Usted hace una pregunta excelente sobre la pregunta sobre la prisión preventiva. Yo personalmente creo que en Guatemala hay un uso y abuso extensivo de la prisión preventiva desde hace mucho tiempo. Es inconcebible que haya casos en donde la gente está todavía en prisión preventiva cuando la pena a la que le hubieran podido asignar de haberse llevado a cabo el juicio es inferior mucho al tiempo que ya ha pasado. Pero como el sistema no funciona, por distintas razones, no vamos a entrar aquí a hablarlo, y esta persona, el juicio todavía no se lleva a cabo y no hay sentencia, sigue años después, esperando que empiece un juicio en el que si hubiera sido hallado culpable, ya hubiera salido hace años. Eso es inconcebible. Y eso no puede ser que afecte a nadie, a ninguna persona. Y eso es algo que yo personalmente y nuestro gobierno está convencido es necesario revisar. Es además una de las causas por las que tengamos niveles de hacinamiento en los centros carcelarios que hacen muy difícil que estos funcionen adecuadamente. De manera que, sí, hay muchas formas de uso y abuso de la prisión preventiva. En este caso hay una condición especial en donde de manera ilegal, porque lo que está sucediendo con los casos de prisión preventiva que usted señala son casos que suceden porque hay que corregir la legislación, hay que afinar la legislación, pero no en este caso en donde lo que hay son decisiones claramente ilegales sobre las que por eso estamos tomando acciones legales. Y sobre el tema de, bueno, y eso responde a su pregunta sobre la concepción de derechos humanos, ¿correcto? Para los veteranos. ¿Sí? Para las personas, para cualquier persona que esté detenida en un régimen que se extiende. No voy a entrar a juzgar quiénes o por qué o cuál. El funcionamiento de un sistema tiene que ser parejo para todos. La ley pareja no es dura, lex dura lex. Ese es el principio legal que tiene que ser aplicado para que un sistema jurídico funcione.
Gracias, señor presidente. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora. Señor presidente, muy buenos días, demás autoridades también. Presidente, el magisterio se ha declarado en asamblea permanente y aunando también al tema de mis compañeros que hemos estado insistiendo en este caso de los maestros, ellos prometen que el próximo viernes van a llegar a la capital en una manifestación. ¿Usted podría atenderlos o podría delegar a alguien para que puedan ser escuchados en dado caso ellos lleguen y cumplan con su promesa de llegar hasta la capital, ya que pues es en el interior de la República en donde específicamente están manifestando en este caso? Y también quisiera consultarle acerca de su visita al kilómetro 17.5 junto a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, si usted va a supervisar estos trabajos que próximamente se van a entregar en la carretera al Pacífico. Gracias. Sí, estoy viendo que con el ministro vamos a estar mañana visitando, entiendo que es mañana, ministro, supervisando los trabajos en el kilómetro 17.5, efectivamente, pues venimos trabajando ya con el ministro alrededor de la reactivación de toda la construcción en el país. Me dio mucho gusto, por ejemplo, repito con ustedes, estuve en Alta Verapaz el día domingo en un diálogo abierto en donde la pregunta que nos hacían era, bueno, pero ¿cómo va a estar el nivel de construcción de carreteras? Estuvimos viendo con el ministro y van a estar construyéndose reparándose más de 700 kilómetros de carreteras durante este año, entre carreteras de terracería y carreteras que están siendo mantenidas, recapeadas, bacheadas por Covial. Y eso al margen de proyectos de carreteras nuevas como el que va de Cubulhuitz a Bellavista o el que tuve el gusto de ir a inaugurar, que va de Lanquín a Semuc Champey. ¿Hora mañana? ¿A qué horas vamos a estar ahí? 9 de la mañana. Gracias, presidente. Sobre los maestros. Los maestros. Bueno, mire, la puerta para nosotros, para los maestros, está abierta. En principio, recuerde que hay una negociación que está abierta. El gobierno mantiene la negociación, continúa en la mesa de negociaciones, no se ha levantado y es ahí donde creemos que hay que traer todas estas cuestiones y demandas. Ese es el sentido de las mesas. Y el Ministerio de Educación siempre tiene las puertas abiertas para los maestros. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Dani de León del diario La Hora. Muy buenos días, presidente, autoridades. Yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo va la designación de los funcionarios o los mandatarios que han renunciado? Por ejemplo, la de la COPADE o también, por ejemplo, el del sistema penitenciario. ¿Cómo va la designación? Y si aún no se tiene, ¿cuánto tiempo podríamos estar esperando? Y también si nos podría confirmar a dónde, si usted supiera a dónde fue trasladado Jorge Santos, porque esa información, si no estoy mal, aún no está confirmada. Y eso, muchas gracias. Jorge Santos. La decisión de la persona que va a asumir la COPADE ya fue tomada. La persona está en el proceso de salir de sus compromisos laborales actuales para poder asumir sus nuevas tareas al frente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Y esto sucederá en término de días. Podrá ser este viernes o podrá ser comienzos de la semana entrante. En el caso de presidios está en el proceso de la identificación de la persona que va a asumir ya como titular y no interinamente. Esto es un proceso que está en curso, requiere una serie de consideraciones y de pruebas para poder hacerlo. Y entendemos que Jorge Santos está junto con Eduardo Masaya. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Isabel Ortiz de República GT. Pregunta para su persona.
Buenos días, presidente. Mi pregunta para usted es si podría decir el nombre del viceministro de Seguridad que todavía falta de confirmar. Gracias. No ha terminado su proceso de salida de la institución donde está, pero entiendo que ya está por ser juramentado en cuanto el ministro regrese al país. O sea, esa es una designación donde ya está la persona claramente activa y en pocos días lo vamos a poder hacer público. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.